Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Octubre del 2019 queda en la memoria de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es un capítulo además triste y dramático de la historia reciente de este país andino. También es un capítulo sangriento por la tosudez de un gobierno que se jactaba ser del diálogo y cuando tuvo que imponer la represión fue implacable, con un saldo oficial de 11 muertos, más de 1000 heridos, más de 1000 detenidos y decenas de procesados, enjuiciados y sentenciados o al menos a la espera de una sentencia. Ahora, la Defensoría del Pueblo presentó su informe de la Comisión de la Verdad sobre ese lamentable acontecimiento y la lectura del mismo da cuenta de un sinnúmero de hechos que han sido ocultados y hasta distorsionados por el propio gobierno de Lenín Moreno Garcés y sus medios de comunicación, que por otra parte han creado un relato acusando de todo lo ocurrido al correísmo. Por eso hemos invitado al defensor del pueblo, Freddy Carrión, con quien vamos a conversar a propósito de la presentación de este informe y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo está usted? Orlando, muchas gracias por la invitación y sobre todo por permitirnos a través de este espacio comunicar, difundir los resultados del informe de la Comisión Especial de Verdad y Justicia que fue creada por la Defensoría del Pueblo a raíz de los hechos de octubre del 2019 que marcaron un antes y un después en la historia política del Ecuador. Claro que sí, y sobre eso precisamente para la audiencia de América Latina sería importante que usted nos contextualizara ese acontecimiento como además ya lo han dicho algunos incluso analistas internacionales. ¿Qué diferencia o qué le hace, que caracteriza al gobierno de Lenín Moreno cuando, lo que decía yo en la introducción, se jactaba de ser el gobierno del diálogo y además había dicho que todo el respeto a los derechos humanos y lamentablemente ese suceso no había ocurrido nunca antes en la historia del Ecuador? Definitivamente, los hechos del mes de octubre del 2019 marcaron en la historia política del Ecuador una situación de extrema violencia en donde la fuerza pública utilizó el uso de las armas de una manera completamente excesiva. Hay que considerar y contextualizar, veníamos de una situación o nos encontrábamos en una situación económicamente difícil. El presidente de la República algunos meses atrás había anunciado en las mesas de diálogo con los diversos sectores del país justamente para atender a una situación económicamente crítica. Pero lamentablemente a la hora de involucrar a los grupos sociales que iban a recibir una medida tan dura, difícil de procesar, como el hecho de la eliminación de los subsidios a los combustibles, que hay que decirlo, se mantuvo vigente por más de 40 años durante el Estado democrático o el régimen democrático inaugurado en 1979, durante cerca de 40 años, que sin el debido consenso ni sobre todo la participación de aquellos sectores sociales menos favorecidos o más excluidos de la sociedad, sin tomarlos en cuenta, ni mucho menos presentar alternativas de compensación o medidas de compensación que pueda de una u otra manera suplir y sobre todo atemperar la dureza de una medida claramente fuerte como la eliminación de los subsidios de combustibles. Sin considerar aquello se lanzó el decreto ejecutivo que eliminaba los combustibles y eso encendió las protestas sociales que iniciaron con los choferes, con el sindicato de choferes, con la Federación de Transportes de Transportes del Ecuador e inmediatamente se incorporaron los grupos sociales, principalmente el movimiento indígena en el mes de octubre, los primeros días de octubre, y a partir de ahí, en lugar de que el gobierno nacional, frente a una medida completamente impopular, pero sobre todo restrictiva y regresiva de derechos, como es la medida de la eliminación de los combustibles, en lugar de llamar a las partes y buscar un consenso en una mesa de diálogo completamente abierta, en lugar de aquello, recrudeció y sobre todo polarizó las posiciones al llegar a afirmar que ese decreto ejecutivo no se iba a eliminar. Recordemos que eso fue los primeros días de octubre y luego el 13 de octubre se eliminó el decreto ejecutivo, pero claro, con un saldo de varias personas fallecidas, decenas de personas y miles de personas heridas y otros tantos de personas que fueron afectadas en sus derechos a la libertad e integridad personal especialmente. Claro que sí, Freddy, he leído buena parte del informe y además hay aspectos ahí muy relevantes que quizás lo que mencionaba en la introducción no constan en el relato mediático de los medios de comunicación. Pero fundamentalmente además, yo quisiera invocar a usted después de leer el informe
que no se compadece y no se puede comparar el relato oficial con respecto al informe de la comisión. Le pregunto por qué, cuando la versión oficial del gobierno de Lenín Moreno ha sido enmarcada en tres líneas de acusación. Una, los correístas; dos, el gobierno de Nicolás Maduro; y tres, unos terroristas que estarían infiltrados, dice el gobierno, en el movimiento indígena. ¿Cómo valorar esta postura oficial con respecto a la realidad investigada y ahora documentada por la Comisión de la Verdad? Bueno, es muy importante decirlo que este trabajo de la Comisión de la Verdad partió de la integración de un equipo o de los comisionados que no respondían ni obedecen a determinados sectores políticos del país. Se trató de buscar gente con un criterio completamente amplio, pero sobre todo que sea respaldado por su trayectoria de vida completamente íntegra, de moral pública intachable, que nos permita, sobre todo, confiar en los resultados de la investigación que se iba a realizar. Es un trabajo importante y por eso lo digo frente a la versión oficial, porque la versión oficial fue, como usted lo mencionaba, Orlando, de que se trataba de un tema de vulneración al Estado de Derecho, de que querían derrocarlo al régimen constituido, que la fuerza pública tuvo que actuar para proteger el Estado de Derecho, de que inclusive hubieron subversivos, gente guerrillera, incursionando en las protestas sociales y con un claro afán de derrocarlo al gobierno. De ahí derivaron una serie de procesos penales persecutorios, en la gran mayoría de aquellos persecutorios contra líderes sociales, líderes sindicales, líderes políticos, a quienes se les había atribuido que habían conducido las protestas sociales a efectos de atentar contra el régimen constituido. Esa es una versión, Orlando, sumamente simple, simplista, por decirlo de alguna manera, de la realidad de los hechos, en donde confluyeron movimiento indígena, movimientos sociales, líderes barriales, todo el pueblo ecuatoriano en su gran magnitud, que se manifestó contra una medida económica que claramente era restrictiva, limitante de derechos humanos. Eso es importante decirlo porque este fenómeno es mucho más grande y es justamente este trabajo de la Comisión de la Verdad, de los comisionados de la verdad, a quienes siempre hemos extendido nuestro saludo y sobre todo reconocimiento para llevar adelante un proceso técnico, Orlando. Este es un proceso técnico, con más de 519 entrevistas, recopilación de documentos, de testimonios de funcionarios, de víctimas, es decir, ampliando el margen de investigación con una única finalidad, que el país la requiere, la verdad. No la verdad posicionada desde el gobierno que se defiende, se pretendió defender con el uso excesivo de la fuerza diciendo había que garantizar el Estado de Derecho, el régimen constituido. Tampoco desde el punto de vista de los extremos o de los movimientos sociales en donde simple y llanamente se manifestaba como si hubiera sido toda una represión completamente inusitada. Aquí el punto fundamental era encontrar la verdad partiendo del testimonio de las víctimas, de los funcionarios, recopilando documentos que nos permitan establecer una verdad. Y esa verdad es la que menciona este informe de la comisión, que es contundente, Orlando. Es completamente contundente en cuanto a las conclusiones que manifiesta y que expresamente menciona que en el Ecuador, en el mes de octubre del 2019, se cometieron no graves violaciones de derechos humanos, sino delitos de lesa humanidad. Precisamente esa era la pregunta que tenía pendiente para plantearle, porque efectivamente una de las conclusiones a las que llega el informe efectivamente esto, se cometieron delitos de lesa humanidad. En términos de derecho, de jurisprudencia alrededor de este tema, ¿qué le corresponde al informe y a la Defensoría asumir a partir de este documento importante? Porque si se señala que son delitos de lesa humanidad, generalmente, digo yo desde la ignorancia jurídica, esto se atribuye al Estado y el representante del Estado en este caso es el señor Lenín Moreno Garcés. En otras palabras, ¿él es el responsable directo y político absoluto de lo ocurrido en octubre del 2019? Definitivamente, Orlando. Una vez que la Comisión de la Verdad nos entrega este insumo valioso, valioso porque recoge, documenta toda la investigación y sobre la base de este marco de investigación que llegó a determinar la Comisión de la Verdad, conforme lo establece dentro de su informe, menciona que, de acuerdo al marco de investigación y en base a los testimonios de las víctimas, la Comisión Especial de la Verdad y la Justicia ha encontrado, y mire lo que dice, el cometimiento de ejecuciones extrajudiciales y atentados contra el derecho a la vida, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual,
cometida por la fuerza pública que podría subsumirse en un crimen de lesa humanidad. Frente a esto que menciona la Comisión de la Verdad, cabe y exige el país determinar las responsabilidades de los sujetos políticos que estuvieron al frente, a nivel de los ministros de Seguridad Interna y Externa, como del propio presidente de la República, que es la cabeza, que es el jefe, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el comandante de la Policía Nacional, y que por lo tanto su responsabilidad directa en los hechos del mes de octubre referente a la violencia se encuentra completamente determinada en cuanto a la responsabilidad política. Queda en estos momentos que la justicia ecuatoriana, a través de la propia Fiscalía General del Estado, de la Administración de Justicia, inicie el correspondiente enjuiciamiento por delito de lesa humanidad contra el presidente de la República y los ministros que estuvieron al frente de seguridad. Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa, Freddy, enseguida volvemos para analizar ya en contexto la perspectiva y además lo que implica un informe de esta naturaleza. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con el defensor del pueblo del Ecuador, Freddy Carrión, con quien efectivamente el día de hoy se ha hecho público el informe de la Comisión de la Verdad que investigó y además llegó a las conclusiones que ustedes acaban de escuchar sobre los acontecimientos de octubre del 2019 aquí en Ecuador. Vamos a la pausa.